Durante 700 años, un nombre ha permanecido oculto en las sombras de la historia. Un nombre que reyes y papas intentaron borrar con fuego y sangre. Un nombre que convirtió a los guerreros más valientes de la cristiandad en prisioneros torturados que confesaban lo impensable. Lo que están a punto de descubrir no es simplemente otra leyenda medieval, es la historia de una entidad que pudo haber alterado el curso mismo de la civilización occidental, operando desde las tinieblas mientras imperios enteros se levantaban y caían ante sus ojos. Antes de continuar, pregúntense esto. ¿Están preparados para cuestionar todo lo que les han enseñado sobre el bien y el mal? Bienvenidos a Archive X, donde desenterramos las verdades que la historia intentó sepultar para siempre. En una fría madrugada de octubre del año 1307, las calles de París fueron testigos de una operación militar sin precedentes en la historia de Europa. Antes del amanecer, soldados armados se movieron silenciosamente a través de la oscuridad, portando órdenes selladas que llevaban el sello real de Felipe IV de Francia. Sus objetivos no eran invasores extranjeros ni criminales comunes, sino los caballeros templarios, monjes guerreros que habían defendido Tierra Santa durante casi 2 siglos y acumulado riquezas que rivalizaban con las de reinos enteros. En un solo golpe coordinado, cientos de templarios fueron arrancados de sus lechos, sus manos atadas con cadenas de hierro, sus mantos blancos con la cruz roja arrancados de sus cuerpos. Los cargos contra ellos parecían impensables para hombres que habían jurado votos sagrados de defender la fe cristiana. Se les acusaba de negar a Cristo, profanar la Santa Cruz y participar en rituales obscenos bajo el manto de la noche. Pero entre todas las acusaciones lanzadas contra estos guerreros caídos, un nombre emergió de la oscuridad como una maldición que se negaba a morir. Baphomet. Los interrogadores exigían respuestas. ¿Qué era este Baphomet? ¿Un demonio invocado desde el abismo? ¿Un ídolo forjado con materiales prohibidos? ¿Un dios secreto adorado en cámaras bajo la fortaleza del Temple? Los propios templarios parecían incapaces o no dispuestos a proporcionar respuestas consistentes. Y mientras la tortura se intensificaba en las mazmorras de la Inquisición, sus testimonios se volvieron cada vez más extraños y perturbadores. Algunos caballeros juraban que nunca habían escuchado ese nombre pronunciado dentro de los muros del Temple. Otros describían visiones y sueños donde una figura coronada aparecía, portando características tanto humanas como bestiales, mirando simultáneamente en direcciones opuestas, como si percibiera 2 realidades a la vez. ¿Era esta dualidad un símbolo de equilibrio cósmico o evidencia de una conciencia dividida entre el cielo y el infierno? La propia inconsistencia de estos relatos plantea preguntas profundas. ¿Estaban estos hombres protegiendo un secreto genuino? ¿O el tormento había fracturado sus mentes más allá de toda capacidad de testimonio coherente? Manuscritos antiguos que sobrevivieron a las purgas hablan de ceremonias subterráneas conducidas bajo la luz de antorchas en cámaras abovedadas debajo del complejo templario. Según estos textos prohibidos, los caballeros realizaban rituales que involucraban una cabeza esculpida, tallada en piedra,
y portando rasgos tanto terribles como hipnotizantes. Los testigos describían este artefacto como la representación del conocimiento prohibido, secretos que las mentes humanas nunca debieron comprender. Algunos testimonios afirmaban que la cabeza poseía el poder del habla, susurrando revelaciones que llevaban a los oyentes a la locura o la iluminación, dependiendo de la fuerza de su voluntad. ¿Qué explicación racional existe para tales relatos? ¿Delirio colectivo? ¿Fabricación deliberada diseñada para justificar la destrucción de la orden? ¿O los templarios realmente descubrieron algo durante su tiempo en Tierra Santa, alguna reliquia o enseñanza que desafiaba fundamentalmente la doctrina cristiana? La pregunta se vuelve más compleja cuando consideramos que muchos templarios mantuvieron su inocencia incluso mientras las llamas los consumían en la hoguera, sugiriendo que cualquiera que fuera la verdad, valía la pena morir para protegerla. El nombre Baphomet presenta un misterio lingüístico que los eruditos han debatido durante siglos. Algunos investigadores proponen que deriva del nombre del profeta Mahoma, distorsionado a través de la pronunciación europea medieval y usado para acusar falsamente a los templarios de convertirse al Islam. Otros señalan orígenes griegos, sugiriendo Baphe Metis, que significa bautismo de sabiduría o conocimiento. Las tradiciones ocultas ofrecen una interpretación más esotérica, afirmando que la palabra funciona como una invocación codificada, una llave que abre puertas entre dimensiones materiales y espirituales. Los inquisidores que registraron estas confesiones creían estar documentando conversaciones con el diablo mismo, pero quizás estaban presenciando algo mucho más extraño: la colisión de tradiciones místicas de Oriente y Occidente, la fusión de simbolismos que la Iglesia no podía controlar ni comprender. Para entender verdaderamente el misterio de Baphomet, debemos retroceder más allá del año 1307, más allá de las cruzadas, incluso más allá del nacimiento del cristianismo mismo. Debemos viajar a las antiguas civilizaciones donde los dioses con cuernos no eran símbolos del mal, sino representaciones de la naturaleza en su forma más pura y poderosa. En las montañas de la antigua Grecia, el dios Pan reinaba sobre los bosques y los campos. Mitad hombre, mitad cabra, Pan encarnaba la libertad salvaje, los instintos primordiales, el caos del mundo natural. No era maligno, era completo. Representaba la fusión de la carne y el espíritu, del placer y el miedo, de la razón y la pasión. Los antiguos lo veneraban porque comprendían que la naturaleza humana contenía ambos elementos, y negar cualquiera de ellos era negar nuestra propia esencia. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, absorbiendo y transformando las religiones paganas, los antiguos dioses no desaparecieron simplemente. Fueron reconvertidos, transformados en demonios y espíritus malignos. Pan, con sus cuernos y pezuñas de cabra, se convirtió en el modelo perfecto para representar al diablo. La Iglesia necesitaba un rostro para el mal absoluto, y lo encontró en las deidades paganas que la gente común aún recordaba y temía. Esta transformación no fue accidental. Fue una estrategia deliberada para erradicar las creencias antiguas, reemplazándolas con terror.
Todo lo que representaba los instintos naturales, la sexualidad, la conexión con la tierra, fue declarado pecaminoso y diabólico. El cabrito, que antes simbolizaba fertilidad y abundancia, se convirtió en la bestia del pecado que arrastra almas hacia la perdición. Los manuscritos medievales describen la cabeza de cabra como un signo de conocimiento prohibido. Sus cuernos representaban dualidad, la capacidad de ver dos verdades opuestas simultáneamente. Su mirada fija penetraba la verdad que los hombres se negaban a ver. Algunos simbolistas modernos afirman que la cabeza de Baphomet no era un monstruo, sino un espejo donde cada persona veía su propio rostro distorsionado por sus deseos reprimidos y sus miedos ocultos. Esta interpretación sugiere que Baphomet nunca fue una entidad externa, sino una proyección del inconsciente colectivo, una manifestación de todo lo que la sociedad medieval intentaba suprimir. Durante el siglo XIV circulaba un rumor entre los templarios sobrevivientes que habían escapado de la persecución. Se decía que algunos portaban medallones grabados con un rostro mitad humano, mitad animal. Este rostro, según estos caballeros fugitivos, no representaba al diablo. Era la naturaleza misma, el poder primordial que Dios supuestamente había ocultado a la humanidad. Una fuerza que ninguna iglesia podía controlar, ningún rey podía poseer, ningún inquisidor podía torturar hasta someterla. Cuando la Inquisición descubrió estos símbolos entre las posesiones confiscadas, los denominó inmediatamente sellos del maligno. Pero los eruditos secretos, los alquimistas y los cabalistas que operaban en las sombras, comprendían que este cabrito no era un demonio, sino un principio fundamental. Representaba el vínculo entre el cielo y la tierra, entre el fuego y el agua, entre la materia y el espíritu. Los cuernos levantados hacia el cielo simbolizaban la ascensión del conocimiento y la búsqueda de la verdad superior. Las orejas orientadas hacia la tierra representaban la importancia de escuchar las fuerzas ocultas que operan en el mundo material. Y el pentagrama invertido, que muchos interpretan como un signo de adoración satánica, originalmente era simplemente un símbolo de equilibrio cósmico. 5 puntos representando los 5 elementos de la creación, orientados hacia el interior como una espiral del mundo interior del ser humano. Pero este símbolo, mal interpretado, generaba miedo, y el miedo es un arma extremadamente poderosa. La Iglesia transformó el símbolo del conocimiento en un emblema del pecado. Borró a Pan de la memoria colectiva, quemó las estatuas paganas y grabó el nombre de Baphomet en los registros del infierno. Sin embargo, algunos iniciados en tradiciones esotéricas afirman que el verdadero Baphomet nunca tuvo cabeza de cabra, que esta imagen fue inventada posteriormente para desviar a los curiosos del secreto genuino. Una estratagema, una máscara colocada sobre una verdad aún más grande y potencialmente más peligrosa. Porque el verdadero rostro de Baphomet sería simplemente un reflejo, el reflejo de lo que ocultamos dentro de nosotros mismos. Y es precisamente por esto que fascina tanto como aterroriza. Porque mirar a Baphomet
es mirarnos a nosotros mismos sin las mentiras reconfortantes que nos contamos diariamente. Regresemos ahora a las mazmorras de la Inquisición, donde los gritos de los templarios resonaban contra las paredes de piedra húmeda. Los métodos de interrogatorio eran brutales y sistemáticos. El potro de tortura, el aplastamiento de pulgares, las botas españolas que trituraban huesos, el agua forzada hasta que los pulmones se sentían explotar. Bajo tal agonía, los hombres confesaban cualquier cosa que sus torturadores desearan escuchar. Pero lo extraño de estos interrogatorios es que incluso cuando los escribas registraban confesiones claramente forzadas, ciertos detalles permanecían consistentes a través de múltiples testimonios de caballeros que nunca habían tenido contacto entre sí después de su arresto. Hablaban de una cabeza que hablaba en la oscuridad. Describían rituales de iniciación donde los hermanos debían enfrentar sus propios miedos más profundos. Mencionaban una fórmula pronunciada en lenguas antiguas que supuestamente abría la mente a percepciones que normalmente permanecen ocultas. Un inquisidor particularmente celoso, llamado Guillaume de París, registró en sus archivos privados una observación inquietante. Escribió que, cuando los templarios hablaban de Baphomet, bajo tortura extrema, sus voces cambiaban, se volvían más profundas o más agudas, como si otra entidad estuviera hablando a través de ellos. Guillaume atribuyó esto a posesión demoníaca, pero documentos médicos modernos sugieren que el trauma extremo puede causar estados disociativos, donde la personalidad se fragmenta como mecanismo de defensa. ¿Estaban los templarios genuinamente poseídos? ¿O simplemente sus mentes se quebraban bajo presión insoportable? La respuesta depende de si creemos que el mundo espiritual puede intersectar con el material, una cuestión que ni la ciencia ni la religión han resuelto satisfactoriamente. Los procesos oficiales duraron años, pero el destino de la orden templaria estaba sellado desde el principio. El rey Felipe necesitaba su riqueza para pagar deudas masivas de guerra. El Papa Clemente V, débil y manipulable, cedió a la presión política. Juntos, orquestaron la destrucción de una de las instituciones más poderosas de la Europa medieval. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios, fue llevado a la isla de los judíos en el río Sena. Allí, ante una multitud de espectadores, fue atado a una estaca mientras las llamas eran encendidas. Pero antes de que el fuego consumiera su cuerpo, Molay pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Convocó al rey Felipe y al Papa Clemente a comparecer ante el tribunal de Dios dentro de un año. Increíblemente, ambos hombres murieron en circunstancias misteriosas antes de que el año transcurriera, el Papa apenas un mes después y el rey en un accidente de caza en noviembre. ¿Fue esto mera coincidencia? ¿O había Molay invocado algo en sus momentos finales? Las crónicas hablan de una maldición templaria que perseguiría a quienes destruyeron la orden. Historias susurradas en tabernas y monasterios
Contaban que en el momento de la muerte de Molay, una llama azul surgió de su cuerpo en lugar del fuego rojo normal, y que un grito inhumano resonó a través de París. Un grito que no provenía de la garganta del gran maestre, sino de algo mucho más antiguo y terrible. Los testigos presentes juraron que vieron una sombra elevarse de las llamas, una silueta con cuernos que flotó sobre la ciudad antes de desvanecerse en la noche. Por supuesto, los registros oficiales de la Iglesia no mencionan nada de esto, pero las leyendas populares preservaron estos relatos, transmitiéndolos en secreto de generación en generación. Con la disolución de los templarios, la Iglesia creyó haber erradicado el culto de Baphomet. Los archivos fueron quemados, las propiedades confiscadas, los símbolos destruidos. Pero las ideas, especialmente las ideas poderosas, no pueden ser eliminadas tan fácilmente. Se hundieron bajo tierra, fluyeron a través de canales secretos, encontraron nuevos hogares en lugares inesperados. Algunos caballeros templarios escaparon de la persecución, huyendo a Escocia, donde el rey Robert Bruce, excomulgado por el Papa, les ofreció refugio. Otros viajaron a Portugal, donde la orden fue simplemente renombrada como los Caballeros de Cristo. Y en estos nuevos territorios, las tradiciones templarias sobrevivieron, evolucionaron, se mezclaron con otras corrientes esotéricas. En Escocia, los refugiados templarios establecieron conexiones con gremios de constructores y albañiles que ya poseían sus propios rituales secretos y simbolismos ocultos. Esta fusión eventualmente daría origen a lo que conocemos como la francmasonería moderna. Los rituales masónicos contienen ecos inconfundibles de las ceremonias templarias, iniciaciones en salas oscuras, juramentos de secreto absoluto, símbolos de dualidad y balance. Aunque los masones oficialmente niegan cualquier conexión directa con los templarios, los paralelos son demasiado numerosos para ser mera coincidencia. El lema masónico Ordo ab Chao, Orden del Caos, refleja perfectamente la filosofía atribuida a Baphomet, que la verdadera sabiduría emerge cuando uno abraza tanto la luz como la oscuridad, tanto el orden como el caos. Las logias masónicas del siglo XVIII preservaron un símbolo particular que aparece en sus grados más elevados: la estrella flamígera o pentagrama. En algunas representaciones, esta estrella aparece invertida, con un punto hacia abajo, exactamente como en las representaciones posteriores de Baphomet. Textos masónicos esotéricos hablan de un señor del conocimiento que solo los iniciados más avanzados pueden invocar o comprender. Describen rituales donde el candidato debe confrontar su propia sombra, sus propios demonios internos, antes de poder alcanzar la iluminación. ¿No es esto precisamente lo que los templarios supuestamente hacían en sus ceremonias subterráneas? ¿No es Baphomet, en esencia, la personificación de esta confrontación con el yo dividido? El siglo XIX marcó un renacimiento extraordinario del interés en el ocultismo, y con él, el regreso triunfal de Baphomet al consciente colectivo europeo. La figura clave en esta resurrección fue
Eliphas Lévi, nacido Alphonse Louis Constant, un ex seminarista francés que se convirtió en uno de los ocultistas más influyentes de su era. En 1855, Lévi publicó su obra maestra, Dogma y Ritual de la Alta Magia, que incluía una ilustración que definiría para siempre la imagen moderna de Baphomet. La ilustración de Lévi presenta una figura andrógina sentada en un trono, con cabeza de cabra, senos femeninos y falo masculino, representando la unión de opuestos. Entre sus cuernos arde una antorcha, símbolo del intelecto y la iluminación. Un brazo apunta hacia arriba, el otro hacia abajo, formando el axioma hermético: como es arriba, es abajo. En sus brazos están escritas las palabras latinas solve y coagula, los procesos alquímicos de disolución y coagulación, destrucción y creación. Lévi no afirmaba haber inventado esta imagen de la nada. Insistía en que la había visto en visiones y sueños, que Baphomet mismo se le había revelado durante estados de meditación profunda. Escribió en sus diarios privados sobre experiencias inquietantes donde despertaba en la noche sintiendo una presencia en su habitación, una figura que irradiaba tanto terror como fascinación. Lévi interpretaba a Baphomet no como el diablo, sino como la representación del absoluto mágico, el equilibrio perfecto de todas las fuerzas contrarias en el universo. Argumentaba que los cristianos habían malinterpretado completamente el simbolismo, confundiendo la representación del conocimiento total con la adoración del mal. Para Lévi, Baphomet era el símbolo supremo de la iniciación esotérica, la figura que reconcilia a Dios con la materia, el espíritu con la carne. Esta interpretación tuvo un impacto masivo en los círculos ocultistas de Europa. Sociedades secretas adoptaron la imagen de Baphomet como su emblema. La Orden Hermética del Alba Dorada, que contaba entre sus miembros a figuras como William Butler Yeats y Aleister Crowley, incorporó el simbolismo de Baphomet en sus rituales de grado superior. Crowley, quien eventualmente se autodenominaría la Bestia 666, desarrolló una fascinación particular con Baphomet, identificándolo con su concepto del niño coronado y conquistador de la nueva era de Horus. Para Crowley, Baphomet representaba la liberación de todas las restricciones morales impuestas por la religión organizada, el triunfo de la voluntad individual sobre el dogma colectivo. Pero, mientras los ocultistas celebraban a Baphomet como un símbolo de sabiduría y liberación, otros lo veían como evidencia de una conspiración satánica que operaba en las sombras de la sociedad occidental. Libros sensacionalistas del siglo XIX afirmaban que los francmasones adoraban secretamente a Baphomet en rituales obscenos. Panfletos religiosos advertían que sociedades secretas estaban trabajando para destruir el cristianismo y establecer un nuevo orden mundial bajo el signo del cabrito cornudo. El escritor francés Léo Taxil
publicó una serie de libros exponiendo supuestos rituales masónicos que involucraban la adoración de Baphomet, aunque posteriormente admitió que todo había sido un engaño elaborado, diseñado para burlarse tanto de los masones como de la Iglesia Católica. Sin embargo, el daño estaba hecho. En la mente popular, Baphomet se había convertido definitivamente en el símbolo del satanismo organizado. Esta asociación se fortaleció en el siglo XX con el surgimiento de movimientos satánicos explícitos. En 1966, Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán en San Francisco y adoptó la imagen de la cabeza de Baphomet dentro de un pentagrama invertido como su sello oficial. LaVey presentaba el satanismo no como adoración literal del diablo, sino como una filosofía de individualismo radical y hedonismo ilustrado. Para LaVey, Baphomet simbolizaba la naturaleza carnal del ser humano, los instintos y deseos que el cristianismo había intentado suprimir durante milenios. Su Biblia satánica promovía la autoindulgencia en lugar de la abstinencia, la venganza en lugar del perdón, la sabiduría práctica en lugar de la fe ciega. Baphomet, en este contexto, se convirtió en el anticristo perfecto, no una entidad sobrenatural, sino una representación de todo lo que el cristianismo condenaba. La cultura popular del siglo XX y XXI ha amplificado esta imagen. El heavy metal y el rock adoptaron la iconografía de Baphomet como símbolo de rebelión contra la autoridad religiosa. Películas de horror presentan la imagen para generar miedo y transgresión. Incluso la moda y el arte contemporáneo han incorporado el símbolo, a menudo sin comprender completamente su complejo trasfondo histórico. Lo irónico es que mientras más se reproduce la imagen de Baphomet, más poder adquiere en el inconsciente colectivo. Cada representación, cada mención, refuerza su presencia en nuestra cultura, exactamente como los inquisidores medievales inadvertidamente fortalecieron el mito al intentar destruirlo. Pero más allá del sensacionalismo y la cultura pop, existe un aspecto más profundo y perturbador del fenómeno Baphomet que merece examinación seria. A lo largo de la historia, han surgido reportes de individuos que afirman haber invocado o contactado genuinamente a Baphomet, no como símbolo, sino como entidad consciente. Estos relatos, documentados en diarios privados, cartas y confesiones, describen experiencias que desafían explicación racional. Algunos ocultistas del siglo XIX, que intentaron rituales de invocación, reportaron visiones de una figura luminosa que emanaba una presencia abrumadora, simultáneamente aterradora y magnética. Describían una sensación de estar ante algo infinitamente antiguo, una inteligencia que precedía a la humanidad y observaba el desarrollo de la civilización con interés distante. Uno de los casos más documentados involucra al ocultista inglés Arthur Edward Waite, mejor conocido por diseñar el tarot Rider-Waite.
En correspondencia privada con otros miembros del Alba Dorada, Waite describió un ritual en 1898 donde intentó invocar lo que él llamaba el espíritu del umbral, identificado con Baphomet. Según su relato, después de horas de meditación y recitación en una habitación preparada con círculos protectores y símbolos cabalísticos, experimentó lo que describió como una alteración fundamental de la conciencia. Escribió que sintió una presencia entrar en el espacio, que el aire se volvió denso y electrificado, y que escuchó una voz que no provenía de ninguna dirección física, sino que resonaba dentro de su propia mente. La voz, según Waite, le comunicó conocimientos sobre la naturaleza de la realidad que lo dejaron simultáneamente iluminado y profundamente perturbado. Se negó a revelar los detalles específicos de lo que le fue comunicado, escribiendo solamente que algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser compartidos libremente. Historias similares emergen de diversos contextos culturales y temporales. Un alquimista del siglo XVII, en Praga, llamado Michael Mayer, describió en su tratado Atalanta Fugiens el encuentro con lo que denominó el andrógino filosófico, una entidad que manifestaba características masculinas y femeninas simultáneamente. Mayer afirmaba que esta entidad le enseñó los secretos finales de la transmutación, no solo de metales, sino de la conciencia humana misma. En el siglo XX, el ocultista israelí Israel Regardie, quien fue secretario de Aleister Crowley, documentó experimentos donde practicantes intentaban contactar lo que la tradición hermética llamaba el Santo Ángel Guardián, a través de rituales que incorporaban simbolismo de Baphomet. Regardie notó que los sujetos frecuentemente reportaban experiencias de disolución del ego, donde los límites entre el yo y el no yo parecían colapsar temporalmente. Desde una perspectiva psicológica moderna, estos fenómenos pueden interpretarse como proyecciones del inconsciente, manifestaciones de arquetipos profundos del psiquismo humano. Carl Jung, el psicólogo suizo que desarrolló el concepto de inconsciente colectivo, identificó figuras similares a Baphomet en los sueños y visiones de sus pacientes, interpretándolas como representaciones del sí mismo, el centro de la psique que integra aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad. Para Jung, el encuentro con tales figuras arquetípicas era parte esencial del proceso de individuación, el desarrollo psicológico hacia la totalidad. La naturaleza andrógina de Baphomet reflejaría la integración de aspectos masculinos y femeninos de la psique, mientras que su aspecto bestial representaría la reconciliación con los instintos primitivos que la civilización intenta suprimir. Sin embargo, esta interpretación puramente psicológica no satisface a quienes han experimentado encuentros que parecen involucrar una presencia externa genuina. Los debates entre interpretaciones psicológicas versus sobrenaturales continúan sin resolución definitiva. Lo que permanece innegable es el poder persistente del símbolo de Baphomet a través de más de 7 siglos. Este poder sugiere que, ya sea como entidad literal o arquetipo psicológico, Baphomet toca algo fundamental en la experiencia humana, algo que trasciende las construcciones culturales específicas y habla
a verdades más profundas sobre la naturaleza de la existencia y la conciencia. La pregunta central que emerge de toda esta historia es: ¿qué representa verdaderamente Baphomet? ¿Es el diablo, como insistió la Iglesia medieval? ¿Un dios pagano transformado en demonio por propaganda religiosa? ¿Un símbolo de equilibrio y conocimiento total? ¿Una proyección psicológica de nuestros aspectos reprimidos? ¿O algo completamente diferente? ¿Una inteligencia que opera fuera de nuestras categorías convencionales de comprensión? La respuesta probablemente depende menos de evidencia objetiva que de nuestro marco fundamental de creencias sobre la naturaleza de la realidad. Si el mundo es puramente material, entonces Baphomet es necesariamente un símbolo, una creación humana que refleja nuestras propias obsesiones psicológicas y culturales. Si existen dimensiones espirituales o conscientes más allá de lo físicamente medible, entonces la posibilidad de que Baphomet represente una inteligencia real, aunque no física, permanece abierta. Lo que podemos afirmar con certeza es que el símbolo de Baphomet ha cumplido funciones importantes a lo largo de la historia. Para los templarios, si realmente lo veneraron, pudo haber representado conocimientos esotéricos adquiridos en Oriente que desafiaban la ortodoxia cristiana. Para la Inquisición, Baphomet proporcionó el enemigo perfecto, justificando la destrucción de una orden poderosa e independiente. Para los ocultistas del siglo XIX, representó una vía hacia conocimientos prohibidos y poder espiritual fuera del control de la religión organizada. Para los satanistas modernos, simboliza la liberación de restricciones morales arbitrarias. Y para los psicólogos, ofrece una ventana hacia las profundidades del inconsciente humano. Cada generación ha proyectado sus propias preocupaciones y obsesiones sobre esta figura enigmática, y cada proyección ha añadido nuevas capas de significado al símbolo. En nuestra era contemporánea, Baphomet continúa apareciendo en contextos sorprendentes. Controversias sobre estatuas de Baphomet erigidas por grupos satánicos en propiedad pública generan debates sobre libertad religiosa y separación de Iglesia y Estado. Teóricos de la conspiración ven símbolos de Baphomet en logos corporativos y gestos de celebridades, interpretándolos como evidencia de una élite satánica global. Mientras tanto, practicantes serios de tradiciones ocultas continúan trabajando con el simbolismo de Baphomet en rituales privados, buscando la transformación personal y la expansión de conciencia que prometieron los antiguos misterios. El símbolo ha trascendido completamente sus orígenes medievales para convertirse en un fenómeno verdaderamente global, reconocible instantáneamente y cargado de significado emocional intenso. Quizás la lección más importante de la historia de Baphomet es que los símbolos poseen poder real, independientemente de si representan entidades literales o no. Los símbolos organizan pensamiento, evocan emoción, motivan acción. El símbolo de la cruz cristiana ha inspirado tanto actos de caridad sublime como atrocidades espantosas. La esvástica
originalmente un símbolo solar de buena fortuna, fue transformada en el emblema del mayor mal del siglo XX. De manera similar, Baphomet ha funcionado como catalizador para exploración espiritual, paranoia religiosa, expresión artística y conflicto social. El símbolo es un contenedor vacío que cada individuo y cultura llena con sus propios significados y proyecciones. Pero tal vez Baphomet no es completamente vacío. Tal vez hay algo inherente en la imagen, en su dualidad fundamental, en su fusión de opuestos, que toca una verdad perenne sobre la naturaleza de la existencia. Las tradiciones místicas de todo el mundo han reconocido que la realidad última trasciende las dualidades que organizan el pensamiento cotidiano. Bien y mal, masculino y femenino, espíritu y materia, luz y oscuridad. Estas tradiciones enseñan que la iluminación genuina requiere trascender estas categorías binarias para percibir la unidad subyacente. Baphomet, con su naturaleza inherentemente dual y contradictoria, podría ser una representación visual de esta verdad mística. La figura dice: no puedes entender la luz sin la oscuridad. No puedes conocer a Dios sin conocer al diablo. Porque, en última instancia, estas categorías son construcciones humanas impuestas sobre un cosmos que no reconoce tales divisiones. Esta interpretación explica por qué Baphomet ha sido tan consistentemente perseguido por autoridades religiosas. No porque represente el mal simple, sino porque desafía el fundamento mismo sobre el cual se construye la autoridad religiosa, la separación absoluta entre bien y mal, Dios y Satanás, salvación y condenación. Si Baphomet tiene razón, si la realidad última trasciende estas dualidades, entonces todo el edificio del juicio moral religioso colapsa. Esto lo convierte en el hereje supremo, más peligroso que cualquier negación simple de Dios, porque sugiere que la pregunta misma está mal formulada. No se trata de elegir entre Dios y el diablo, sino de comprender que ambos son máscaras que usamos para relacionarnos con lo inefable. Al concluir nuestra exploración de este fenómeno extraordinario, debemos reconocer que no hemos llegado a respuestas definitivas. ¿Fue Baphomet adorado genuinamente por los templarios o fue una acusación fabricada? No lo sabemos con certeza. ¿Representa una entidad real o simplemente un símbolo poderoso? La respuesta depende de presuposiciones metafísicas que la evidencia histórica no puede resolver. ¿Continuará Baphomet fascinando y aterrorizando a futuras generaciones? Casi ciertamente sí. Porque mientras los seres humanos luchen con las tensiones fundamentales entre orden y caos, racionalidad e instinto, conformidad y transgresión, necesitaremos símbolos que den forma a estos conflictos eternos. Y Baphomet, forjado en las mazmorras de la Inquisición, refinado en los laboratorios de los alquimistas, resucitado por los ocultistas victorianos y popularizado por la cultura de masas contemporánea, permanece como uno de los símbolos más potentes y perturbadores jamás creados. La historia de Baphomet nos enseña
que el poder de creer en algo, el poder de temer algo, puede hacer que ese algo sea real en formas que importan. Las ideas tienen consecuencias. Los símbolos mueven montañas. Y el conocimiento, especialmente el conocimiento prohibido, siempre encuentra formas de sobrevivir y propagarse, incluso cuando imperios enteros se dedican a su destrucción. Los templarios fueron destruidos, pero su misterio sobrevive. La Inquisición quemó los libros, pero las ideas se reprodujeron. La Iglesia maldijo el nombre, pero cada maldición lo hacía más poderoso. Este es el verdadero secreto de Baphomet. No necesita ser real en un sentido físico para ser real en los sentidos que verdaderamente importan. Vive en las mentes, en los sueños, en los símbolos que llenan nuestro mundo. Y mientras sigamos preguntando qué se oculta más allá del velo de lo convencional, qué verdades prohibidas aguardan a quienes se atreven a buscar, Baphomet permanecerá esperando en las sombras, entre la luz y la oscuridad, entre la fe y la duda, entre lo conocido y lo eternamente misterioso. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de 7 siglos de historia oculta. Si este contenido ha despertado su curiosidad sobre los misterios que la historia oficial prefiere ignorar, les invito a suscribirse a Archiveis. Continuaremos explorando los rincones oscuros del pasado humano, desenterrando las verdades enterradas y haciendo las preguntas que otros temen formular. Hasta la próxima investigación, mantengan sus mentes abiertas y sus ojos vigilantes. La historia nunca es exactamente lo que nos enseñaron en los libros de texto, y a veces las leyendas más oscuras contienen las verdades más profundas